En este video vamos a continuar con lo que nos quedamos en el último, que era hacer la textura del pantalón. Y antes que nada vamos a comenzar a construir los bolsillos de este pantalón. Para ello vamos a utilizar una de las imágenes que nos habíamos bajado de internet, pero esa imagen la vamos a utilizar como referencia. Ahora les voy a mostrar. Vamos a archivo, abrir, y acá tenemos que buscar en la carpeta donde tenemos todas las texturas. En la parte de ropa van a ver que me bajé algunas imágenes de bolsillos, y vamos a agarrar por ejemplo esta, abrimos, vamos a traerla hacia este lado. Vemos que no coincide la textura del pantalón, mejor dicho la textura de la tela con lo que tengo acá de fondo. Así que lo que vamos a hacer es simplemente utilizarlo como referencia. Vamos a reducir el tamaño de esta imagen y la vamos a ubicar donde corresponde el bolsillo de jean, en la parte de atrás. Por ejemplo, en esta parte vamos a archivo, guardar, control S es lo mismo. Siempre desactivamos la capa de los UVs, archivo, guardar, volvemos al 3D Studio Max y nos fijamos si esto quedó correctamente o no. Vamos a hacer un render, así vemos cómo queda. Vemos que el tamaño es muy grande, así que nuevamente control T, escalamos. Vamos a mostrar de nuevo los UVs. Primero tenemos que activar los UVs y ahora sí vamos a reducir un poquito más este tamaño y lo vamos a ir acomodando. ¿Okay? Vamos a dejarlo así, control S, guardamos, nos fijamos a ver cómo queda el tamaño, renderizamos, vemos que ahora quedó de un tamaño mejor. De todas formas la textura no queda bien, mejor dicho el bolsillo no queda bien comparado con el resto del jean, así que vamos a tener que buscar otra variante. Vamos a mover esto un poco hacia la izquierda, vamos a ubicarlo ahí, control S, volvemos al 3D Studio Max, ahí vemos cómo se mueve el bolsillo, renderizamos, digamos que la ubicación es correcta. ¿Okay? Entonces la ubicación de este bolsillo me gusta como queda ahí, me gusta el tamaño, o sea que voy a utilizar esto como referencia. Quizá el tamaño podemos reducirlo un poquito más, apenitas. Ok, control S una vez más, nos fijamos acá cómo queda, ahí está, ahora sí. Bien, tengo el tamaño correcto, o igual Photoshop, tengo el tamaño correcto, pero no coincide con el resto de la textura de jean. Yo lo que voy a hacer es, no voy a utilizar esta imagen como bolsillo, sino que lo que voy a hacer es, voy a crear una imagen utilizando la propia textura que tengo acá, que tengo de fondo. Para ello vamos a ir a la capa de fondo, que es donde está la textura base, y vamos a cortar un pedazo de textura de aproximadamente el tamaño de este bolsillo. Así que vamos a ir a la textura base, vamos a elegir la herramienta de lazo poligonal y vamos a marcar, por ejemplo, este bolsillo. Vamos a marcar la forma de bolsillo, siempre en la capa base, en la capa donde tengo la textura original. ¿Okay? Marcamos la textura del bolsillo. ¿Ok? Una vez que hice esto, esta capa ya no me sirve más, vamos a dejarla para referencias nada más. Acá vemos que tengo marcado el bolsillo, y lo que hacemos es duplicamos siempre en esta capa, en la textura base. Vamos a ir a capa, nueva capa, vía copiar. O sea que esto lo que hace es, me crea la misma, saca de la textura ese pedacito y le crea una nueva capa. Acá la podemos ver, vemos que todo está encimado a la capa original, y vamos a comenzar a experimentar con esto para generar el bolsillo.
vamos a aplicarle un efecto. Vamos a ir a FX. En esta parte vamos a agregarle una, vamos a probar con bisel y relieve, y acá yo voy a experimentar, ¿no? Como les dije antes, no soy muy bueno en Photoshop, pero podemos llegar a experimentar para obtener distintos resultados. Vamos a darle este efecto, bisel y relieve, estilo de capa, y vamos a darle también, vamos a probar con sombra paralela para darle el efecto de profundidad. Vamos a ver qué más podemos aplicar acá. Podemos cambiar todos estos parámetros. Por ejemplo, podemos modificar la profundidad de del bisel y relieve. De esta forma lo podemos adaptar mejor a lo que estamos buscando, ¿okay? Y ahí vemos que queda un bolsillo medio en relieve, que es justamente lo que estoy buscando. Y también lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar esta imagen de referencia de la costura del bolsillo, yo lo que hice fue buscar en internet. Van a encontrar por acá unos pinceles de Photoshop que justamente simulan este efecto de la costura que tenemos en esta parte. Para ello lo que hice fue buscar Stitch, que vendría a ser costura, costuras de Sheen y pinceles de Photoshop. Stitch, Sheen, Photoshop, brushes, y vamos a buscar en imágenes. Yo elegí este que tiene varias formas de costura de Sheen. Me bajé uno de estos, que creo que era el primero. Vamos a mostrarles cómo es estas costuras de Sheen. Elijo el pincel y acá tengo un pincel que no debería. Primero les voy a mostrar cómo cargar estos pinceles. Clic derecho, elegimos en esta ruedita y acá buscamos cargar pinceles. Buscamos el pincel donde hayamos bajado el archivo que les dije. Acá tengo perdón, este no era. ¿Dónde está? Bueno, cualquier pincel en realidad tiene formato, cualquier archivo de pinceles de Photoshop tiene formato de archivo AVR, así que lo buscan y lo cargan. Vamos a ver dónde está este archivo de una vez por todas. Cargar pinceles, y buscamos por acá el archivo en cuestión. Vamos a buscar Stitch o algo similar. Acá está. Abrimos el archivo en formato AVR, yo ya lo hice. Y una vez que hicieron esto, les van a aparecer los pinceles con los distintos tipos de costuras. Por ejemplo, vamos a generar una capa nueva y van a ver cómo les queda este pincel. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar el tono del color que vemos acá. Vamos a elegir el gotero, seleccionamos el color y ahora sí vamos a pintar, y vemos que tengo algo similar a la costura del jean. En realidad tenemos varios pinceles. Vamos a elegir por ejemplo este que estaba por acá. Vamos a elegir este, reducimos el tamaño y vamos a pintar a ver si coincide con esto que vemos acá. Vemos que el tamaño sigue siendo muy grande. Control Z, reducimos un poco más y comenzamos a pintar esta parte, que es donde va la costura del bolsillo. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo de este lado, de este lado, de esta parte también.
y la parte de arriba. Bueno, una vez que hice esto, vamos a ocultar la referencia y vemos cómo quedaría nuestro bolsillo. Vemos que no queda del todo bien, así que acá es cuestión de experimentar con todo lo que ustedes puedan, con todo lo que ustedes sepan de Photoshop. Vamos a borrar este y lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a darle un poquito, un tamaño más grande, y comenzamos a definir todo este borde con la costura del jean. Ok, bien, yo lo voy a dejar así. Vemos que aproximadamente tengo un bolsillo, y lo mismo tendríamos que hacer para el resto de las costuras. Por ejemplo, podemos agarrar, vamos a activar de nuevo los UVs, podemos agarrar la parte del medio. Acá esta parte del medio es donde va una costura también, así que podemos subir el tamaño de este pincel y comenzar, control Z, comenzar una línea que baje. Este color lo vamos a modificar un poco, vamos a darle un color más amarillo, anaranjado, y comenzamos a definir esta línea. En realidad también tendría que modificar este color que vemos acá, después lo haremos. Vamos a crear esta línea, archivo, guardar, y vemos cómo queda en 3D Studio Max. Vemos que me aparece esta línea, esta doble línea. Guardamos, renderizamos. Vemos que no queda del todo bien, pero es lo mejor que puedo hacer hasta ahora, así que lo voy a dejar. Vamos a dibujar esta línea por acá, una línea también de este lado, una línea de este lado, archivo, guardar, control S, y vamos a ver del otro lado también cómo queda esta costura. Vemos que queda no del todo bien, pero sirve para darle más detalles a la ropa. Y la parte de atrás vamos a modificar también el tema del color. Vamos a hacer zoom, y este de acá, que creo que era esta capa, la vamos a borrar. Generamos una capa nueva, reducimos un poco el tamaño del pincel y comenzamos a pintar. Vamos a seguir todo el borde del bolsillo. Esta línea quedó espantosa, así que la vamos a borrar y vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, otra vez quedó horrible. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora, después lo corregiremos. Y vamos a ir agrupando las cosas, puesto que esta capa ya no hace falta, que era la referencia. Estas dos son las que definen el bolsillo en definitiva, así que lo que hacemos es seleccionamos y las vamos a agrupar en una nueva carpeta. Vamos a ponerle bolsillo trasero y arrastramos estos dos layers en esta carpeta. Ok, bien, veamos cómo queda esto. Control S, vuelvo al 3D Studio Max y vamos a probar a ver un render. Vemos que queda un poco mejor. Vamos a tener que hacer lo mismo para la costura de acá del frente, de acá, perdón, la parte del medio de las piernas. Y para ello vamos a volver al Photoshop y tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajar esta parte.
Antes que nada, acá también lo que podemos llegar a hacer para que no quede pintado solamente es algo parecido a lo que hicimos antes. Es, por ejemplo, agarrar un tramo del sheen, un tramo de la textura, vamos a la textura base, elegimos capa, nueva capa vía copiar. De esta forma estamos arrancando esta tira y a ver, vamos a ver dónde está. Acá está. Vamos a poner esto creo que se metió donde no debía. Acá está. Vamos a sacarlo de acá. Acá en realidad yo estoy experimentando, sí, o sea que acá pueden hacer lo que se les ocurra para que la textura de sheen quede correcta. Vamos a aplicarle el mismo efecto que tenían los bolsillos. Bueno, entonces vamos a aplicarle otra vez efectos, FX, bisel y relieve. Vamos a ver cómo queda, para que le dé un poquito de profundidad al costado del sheen. Vemos cómo queda. Y también vamos a modificar el tema de la iluminación. Vamos a ponerlo de este lado. Podemos subir el tamaño, suavizar o no suavizar. Podemos darle inlet exterior, relieve. Tenemos distintas variantes. Vamos a subir este valor para que quede como más levantado esta parte. Y vamos a ver cómo queda esto. Esto sería la sombra, que en realidad no la estoy viendo. Vamos a reducir la opacidad de esta sombra. Y vamos a ir reduciendo la opacidad un poco más. Simplemente para que quede marcado este borde del costado de la ropa. Ok. Vamos a ocultarlo a su vez. Y vemos cómo queda esto. Archivo, guardar. O control S. Vuelvo al 3D Studio Max. Y veamos cómo queda esto. Bueno, acá quedó muy grande. Esto tendría que ser más chiquito. Pero la idea básicamente es algo así. Vamos a construir la parte de adentro de la ropa. Siempre conviene ir acomodando las cosas en carpetas. Por ejemplo, estas dos piezas definen este borde. Bueno, entonces lo meto en una carpeta. Creamos una carpeta que sería borde lateral o bordes laterales. Puesto que acá vamos a meter todo lo que son los costados, incluso esta parte de acá de adentro también. Y guardamos todo dentro de esta carpeta. Y esto de acá habíamos dicho que era el bolsillo trasero, lo podemos reducir, así tenemos un poquito más ordenadas las cosas. Y vamos a construir ahora la parte de acá de adentro. También vamos a generar un nuevo layer. Siempre trabajen en layers, en capas, puesto que va a ser más fácil después a la hora de retocar las cosas, de editarlo. Y acá también vamos a utilizar uno de los pinceles, o podríamos llegar a utilizar el mismo. Vamos a probar. Vemos que este tamaño me parece que va a quedar mejor que este otro, que es muy grande. Vamos a subirle un poquito el tamaño más. Vamos a dejarlo así. Ya venimos con este tamaño, así que vamos a dejarlo de esta forma. Vamos a activar los UVs y comenzamos a pintar esta línea. Vemos que acá la línea tiene una curva, así que va a ser medio complicado hacerlo como nosotros queremos. Vamos a guardarlo a ver cómo queda. Control S para guardar. Y veamos en la parte de adentro, vemos que queda una línea horrible. Aparte, esta línea tiene que ser de un solo lado.
puesto que la otra línea va a venir por este lado. O sea que esto está doblemente mal. Control Z. Y vamos a cambiar esta doble línea a una sola. ¿Ok? Vamos a probar. Y vamos a ver si encontramos esta. Puede llegar a servir un poquito mejor. Sí, esta va a quedar bien. El tema es hacer que esta línea, vamos a probar a ver si funciona lo que estoy diciendo, esto por acá y esto por acá deberían coincidir. Así como tengo esta doble línea, bueno, tendría esta doble línea en la parte de adentro. Control S, guardamos, nos fijamos. Claro, debería ser algo así, pero alineado, obviamente. Como este lado, pero alineado. Vamos a ver, un render. Bueno, vamos a borrar estas cosas que hice acá. Y vamos a tratar de crear esta línea. Para ello podemos llegar a presionar Shift, a ver si funciona. Clic, Shift, y voy definiendo tramos de línea con el pincel. ¿Ok? Y acá lo mismo. Ups, Control Z, hago clic, presiono Shift y voy haciendo tramos rectos para que aproximadamente quede. Bueno, acá no va a quedar bien. Vamos a probar a ver. Que queda un poquito mejor. El tema es que tiene mucho espacio entre estas líneas. Que este espacio básicamente es el espacio que hay entre el V y el pincel. También lo que podemos llegar a hacer para corregir esto sin volvernos locos es lo siguiente. Como esto está en un layer separado, podemos llegar a utilizar el filtro licuar. Vamos a ir a filtro, elegimos filtro licuar y vamos a buscar estas líneas y las podemos llegar a mover hacia este lado. Acá me está mostrando de fondo todas las capas. Vamos a elegir solamente la plantilla de la ropa y vamos a ir acomodando esto con el filtro licuar para que quede más pegadito al borde del pantalón. Vamos a ir haciendo esto de a poco, despacio, tomándose su tiempo. Y esto más para afuera. Pegadito al borde del V. Lo mismo del otro lado. De este lado vemos que quedó muy separado del V. Así que vamos a tener que hacer algo similar. Podemos subir el tamaño del pincel con Alt, botón derecho del mouse. Y lo mueven hacia la derecha para subir el tamaño del pincel. Y de esta forma vamos acomodando esta línea lateral de la costura del jean. Estos son solamente ideas que les estoy dando. No, como les dije antes, no soy bueno en Photoshop, pero es lo que se me ocurrió, lo que encontré en internet para hacer esto. Así que presiono Control S, guardamos y nos fijamos. Bueno, quedó algo mejor, no del todo, pero algo mejor quedó. Probamos un render. Hay que siempre ocultar todo lo que es la plantilla V